Bien, vamos a continuar resolviendo este ejercicio de capítulo de determinantes. En este caso se nos pide resolver las siguientes ecuaciones, ¿no? Y nos da una matriz en la cual su determinante es igual a 0. En realidad lo que se nos pide acá es, si analizamos un poquito los elementos que contienen, que están en todo caso dentro de la matriz, vemos nuestra incógnita A, ¿sí? Lo que se nos pide en realidad es determinar cuánto vale A, de manera que este determinante se nos haga 0. Muy bien. Vamos desarrollando y podemos utilizar el método de cofactores utilizando la segunda fila. Los elementos que conforman la segunda fila son 1, el menos 1 y el 1. Recordemos además que cuando trabajamos con la segunda fila, una fila, ¿no? Empezamos en signo negativo para ir alternando. Nos referimos a esto, ¿no? Signo negativo, positivo, negativo. Eso cuando empezamos con la segunda fila. Y los elementos de la segunda fila que habíamos mencionado, el 1, menos 1 y el 1, acá no, 1, menos 1 y el 1. Este primer 1, corresponde a este de acá, ¿sí? Está en la segunda fila y la primer columna. Vuelvo a repetir, segunda fila y primer columna. Los elementos que no participan ni en esa fila ni en esa columna será el 4, el menos 5, el menos 1 y el A. Ahora bien, este menos 1 será este elemento. Fíjense que está en la segunda fila y segunda columna. Los elementos que no están ni en esa fila ni en esa columna será el 3, el menos 5, el 1 y el A. Ahora este otro 1, sería este de acá, ¿sí? Está en la segunda fila, pero tercer columna. Los elementos que no están ni en esa fila ni en esa columna, pues son el 3, el 4, el 1 y el menos 1. Muy bien, ahora resolviendo esto un poquito, pues diremos, acá este menos 1 se mantiene, ¿no? Bien. Y como es una matriz de tamaño 2 por 2, pues decimos diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, 4 por A, 4A menos el diagonal secundaria, menos 5 por menos 1. Perfecto. Ahora acá tenemos más por menos 1, pues sigue siendo menos 1. La diagonal principal, 3 por A, bien, menos la diagonal secundaria, que nos dará menos 5, pero con el menos que habíamos mencionado, pues se hace más 5, ¿sí? Muy bien, acá el menos 1, bien. Diagonal principal, 3 por menos 1, nos da menos 3. Menos la diagonal secundaria, que nos da 4, entonces menos por 4, pues nos da menos 4. Resolviendo estos factores, este menos 1 multiplica cada uno de estos elementos, convirtiéndose en menos 4A más 5. De la misma manera, este menos 1 también multiplica a estos elementos de este factor, al 3A más 5, convirtiéndose esto en menos 3A menos 5. Aquí tenemos el menos 1 por, esto sería menos 7, ¿no? Entonces, menos 7 por menos 1 da 7. Agrupando los factores comunes, por acá tenemos menos 4A menos 3A, pues nos dará menos 7A. Este 5 se anula con este 5 y nos queda 7. 7, perfecto. Bien, aquí podríamos factorizar un 7, ¿no? Que es común entre los dos factores. En todo caso, menos 7. Menos 7 por A, menos 7A, menos 7 por menos 1 más 7, ¿de acuerdo? Bien, y nos queda de esta manera. Ahora, este menos 7 podemos descartar en este proceso de igualación para encontrar qué factor o qué valor de la variable hace que el determinante se haga 0. En realidad, aquí nos concentramos en este factor A menos 1, que es el factor que contiene nuestra incógnita, en este caso A. Entonces, para que este determinante se haga 0,
este factor a menos 1 debe ser 0. ¿Y cuánto tendría que valer a para que este factor se haga 0 y por ende todo el determinante se haga 0? Sería a igual a 1, ¿cierto? Es el valor que debería tomar a, es el valor de esta ecuación que está en función de incógnita a. ¿Cuánto vale a? A vale 1. A vale 1. Muy bien, perfecto. Vamos con este siguiente ejercicio que se nos pide lo mismo, que resolvamos la siguiente ecuación. Cuando aquí nos dice resuelvan la siguiente ecuación, en otras palabras nos está diciendo cuánto debería valer a, bueno, o la incógnita en todo caso, por ejemplo a, para que el determinante de esta matriz se haga igual a 0. Bueno, utilizaremos nuevamente cofactores, pero ahora lo haremos a través de la tercera fila. Fíjense que la tercera fila está formada por los elementos a-1, el 2 y el 0. Cuando se trabaja con la tercera fila, a diferencia de este otro ejercicio que trabajamos con la segunda, recuerden que podemos escoger cualquier fila, ¿no? El determinante no va a variar, no se va a modificar si trabajamos en función a la primera, a la segunda o a la tercera fila. En este caso específico, vamos a hacerlo, que así lo deseamos, en función a la tercera fila. Es decir, que cuando trabajamos en función a la tercera fila, empezamos los signos siempre en positivo y vamos alternando, como en este caso. Los elementos de la tercera fila habíamos dicho a-1, el 2 y el 0. A-1, el 2 y el 0. Este a-1, este factor de acá, está en la tercera fila, primer columna. Los elementos que no están ni en esa fila ni en esta columna sería el 1, el menos 1, a más 6 y 3, ¿cierto? Que son los elementos que tenemos acá dentro de este determinante. Ahora, este 2 es este. Estamos trabajando en función a la tercera fila. Este 2 está en la tercera fila, primer columna. Los elementos que no están ni en esa fila ni en esta columna, pues sería el 1, menos 1, el a más 6 y el 3. Son los elementos que están dentro de este determinante, dentro de esta matriz. Muy bien. Y por último, el 0, este es el valor de 0, que sería este elemento de acá, están en la tercera fila, tercera columna. Los elementos que no están ni en esa fila ni en esta columna, pues sería el a-1, el 1, el 0 y además el a más 6, ¿cierto? Que son los elementos que están dentro de esta matriz. Bien, vamos resolviendo esto entonces, pero aquí podríamos facilitar un poco el cálculo. El determinante que se vaya a generar en esta tercera matriz acá, fíjense por favor, se tiene que multiplicar luego por el 0. Entonces en realidad no importa qué valor tome este determinante, porque al multiplicar por 0 esto se va a anular. Directamente se hace 0 toda esta operación. Quedamos simplemente con estos dos factores de acá. Bien, diremos entonces el a-1 acá se mantiene. Diremos diagonal principal 1 por 3, menos la diagonal secundaria, ¿no? Nos queda al final a más 6. Muy bien, ahora el menos 2 está acá. Diremos diagonal principal a menos 1 por 3 será 3a menos 3 menos la diagonal secundaria, menos 1 por 0, que será 0. Bien, y aquí hemos dicho que todo este determinante se va a hacer 0, porque directamente hemos colocado 0. Repito, ¿no? Porque no habría necesidad de haber calculado esto, sabiendo que toda esta matriz se va a multiplicar. Bueno, el determinante de esta matriz va a ser multiplicada por 0. De hecho, va a ser 0. Muy bien, eso lo igualamos a 0. Vamos acomodando los factores porque lo que queremos encontrar es el valor de a. Aquí este factor a menos 1 se multiplica con el factor 3 más a más 6. Esto nos queda, bueno, ¿cómo multiplicamos esto? Puede ser a primero por cada uno de estos elementos y luego el menos 1. A ver, a por 3, 3a, bien, a por a cuadrado, a por 6, nos da 6a. Ahora con el menos 1,
este menos 1 por 3, menos 3, el menos 1 por A, menos A, el menos 1 por 6, menos 6. Aquí de la misma manera, este menos 2 multiplica todos los elementos que están dentro del paréntesis. El menos 2 por 3A menos 6A. El menos 2 por menos 3 nos da 6. Agrupando los factores comunes, acá vemos que este es el único factor que tenemos A al cuadrado, ¿sí? Las A o los factores que contengan A solamente, acá tenemos 3A más 6A, menos A y menos 6A. Sumando eso nos va a dar 2A, ¿cierto? Para términos independientes, pues diremos acá tenemos el menos 3, el menos 6 y acá tenemos el 6, quedándonos en realidad menos 3. Y nos queda aquí una ecuación cuadrática que pudiéramos resolverla tranquilamente por factorización. Dos números que multiplicados nos den menos 3 y que sumado nos den más 2. Entonces sería el más 3 y el menos 1. Más 3 por menos 1, efectivamente menos 3, más 3 menos 1 da más. Bien, eso aplicando factorización. Ok, ahora ya tenemos esto descompuesto en factores. La pregunta es, ¿cuánto tendría que valer A para que esta ecuación se haga 0? Los factores. De este factor A más 3 podemos decir que A debe ser igual a menos 3, ¿cierto? Para que esto se haga 0. Y de este otro factor A menos 1, A debe ser igual a 1. Cualquiera de estos dos factores satisfacen esta ecuación. Y cuando esta ecuación, perdón, de acá cuando decimos satisfacen esta ecuación nos referimos que son los valores que puede tomar nuestra incógnita A, de manera que el determinante de esta matriz pues, sea igual a 0. Muy bien, muchas gracias.